abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe y hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, oh, oh, aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. El sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe y hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, oh, aumenta mi fe, oh, 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 aumenta mi fe. Aumenta mi fe y hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, oh, aumenta mi fe, oh, oh, aumenta mi fe.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, de verdad, de todo corazón, es volver a saludarlos. De parte mía, de Oscar, de mi familia, les mandamos un abrazo y les cuento que gracias a Dios ya todos estamos dados de altas, recuperándonos poco a poco. Para aquellos que no saben, transitamos por COVID, gracias a Dios, de una manera muy suave, sin fiebre, sin tos, pero con los decaimientos propios de la enfermedad. Y les queremos agradecer sinceramente los llamados, las oraciones, los regalitos que nos han hecho llegar. Muchas gracias por todas las demostraciones de amor, de cariño. Sentimos el acompañamiento de parte de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, de todo corazón. Hemos sentido el amor que ustedes nos han transmitido. Así que muchísimas gracias. Hoy me toca compartir una palabra con ustedes y va a ser una palabra tipo taller, que vamos a hablar sobre el carácter cristiano, y lo vamos a dividir en tres secciones o en tres tallercitos chiquititos. La próxima vez va a ser el 14 y la última de esta serie de taller es el 28 de julio. Y vamos a hablar sobre el carácter cristiano. Gracias a Dios por las alabanzas que ya hemos compartido con los hermanos. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a empezar, como les hablé recién, sobre esta serie de 3 encuentros que vamos a tener para hablar sobre el carácter cristiano.
Pero para hablar sobre el carácter cristiano, primero tenemos que definir qué es el carácter. Y muchas veces cuando preguntamos esto, la gente dice, yo tengo un carácter, yo tengo un lindo carácter, dicen otros. Pero lo vamos a definir para ver de qué se trata. Y el carácter es una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. El carácter es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta el individuo. Esta característica de la personalidad en el ser humano son aprendidas en el medio. Qué interesante. El carácter es algo que nosotros los seres humanos lo aprendemos en el medio donde nos criamos, donde nos desarrollamos, donde vivimos. Comúnmente lo podemos decir dentro de lo que es primero la familia, la escuela, la iglesia, el club, la facultad, el trabajo, donde uno se mueve, se imprime el carácter. Generalmente el carácter se da esa formación durante los primeros años de vida. Por eso podemos decir que es gran responsabilidad de quienes nos crían. Vamos a hablarlo así. El carácter es una parte de nuestra personalidad. La personalidad está compuesta por el temperamento, que el temperamento sí es innato. ¿Qué es el temperamento? Vamos a hablar de 4 temperamentos para que ustedes me entiendan mejor. Colérico, sanguíneo, flemático. Estos temperamentos los traemos innato. Estos temperamentos no los podemos cambiar. El carácter es la forma en que vamos a expresar ese temperamento. Ahora, la forma en que voy a expresar ese temperamento que va a formar parte de nuestra personalidad es la que nosotros aprendemos desde niños. El hombre, como cristianos sabemos, fue creado por Dios. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis 1:26, un versículo muy conocido que la mayoría de nosotros hemos leído alguna vez. Entonces dijo Dios, dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¡Qué bárbaro! Hagamos al hombre parecido a nosotros, conforme a nuestra semejanza. Dice Efesios 2:10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo para todas buenas obras. Dice Salmo 8:3, versículo 3 al 5. El salmista expresa esto maravilloso y dice: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que lo recuerdes, para que te preocupes por él, pues lo hiciste casi un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras y lo pusiste por encima de todo. Qué maravilloso pensar de que Dios hizo al hombre, se tomó su tiempo, lo hizo a imagen y semejanza suya. Y en Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios hizo era bueno y estaba muy bien hecho, dice una versión. Dios no se equivocó cuando creó al hombre, lo hizo un ser perfecto. Entonces, si Dios hizo a un ser perfecto, ¿por qué a veces cuando hablamos de nuestro carácter decimos, ay, qué carácter que tiene este o aquel, o qué carácter que tengo yo? ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, de esa disrupción que sucedió. Porque si nos parecíamos a Dios, muchos de nosotros podemos decir, yo en mi carácter no me parezco a Dios. ¿Qué pasó? Dios creó al hombre con un propósito específico. Lo creó para su gloria,
para que fuera un representante de Él en la tierra, para que fuese Señor sobre la creación, y nos creó para toda buena obra. Si el propósito de Dios fue, como dice la Escritura, que nosotros fuéramos representantes de Él en la tierra, nos tenemos que parecer a quien representamos. Hagamos un ejemplo, una analogía. Cuando un embajador, por ejemplo, de la República Argentina, lo envían a otro país para que nos represente, tiene que tener características argentinas este representante, este diplomático. Nosotros, como representantes de Dios en la tierra, nos tendríamos que parecer a quien nos representamos, a quien representamos, perdón. Cuando Dios creó al hombre e hizo toda la creación, lo leímos hace un rato, lo hizo perfecto y en gran manera. Pero hay una característica. Cuando Dios creó al hombre, ¿saben cómo lo creó? Un ser gregario. ¿Qué significa que es un ser gregario? Que el hombre debía vivir en comunidad, que el hombre iba a ser un ser social, que el hombre iba a necesitar de un otro. Tal es así, lo sabemos, que el hombre es el único cachorro que nace vulnerable. ¿Se equivocó Dios en esta característica que nos dio a los seres humanos? No. Lo hizo así. Porque la forma de humanizar a la criatura cuando nace, de que aprenda las cosas a través de la interacción con esa mamá, con ese papá, y ese pequeño ser se convierte en un adulto con características a sus padres. Y esa era la idea maravillosa de Dios cuando hizo al hombre y le pidió que se multiplicase, que crecieran, que tengan hijos, es que transmitieran la imagen de Dios a sus hijos, porque el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. Que se pareciera a su representante. Ustedes saben, cuando el bebé nace, no sabe hablar, no sabe dónde empieza y termina su cuerpo, y empieza a tomar forma o a humanizarse, como dice la psicología, a través del contacto con sus padres, con el que cría. Aprende a hablar escuchando el lenguaje, cuando le decimos mamá, mamá, papá, papá. Aprende a repetir, aprende las cosas, la cultura. Todo eso se lo transmitimos a diario a la criatura. Esa era la idea de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento leemos cuando el Señor, interesado en que conozcan de Él, le dice: ustedes tienen que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y cuando se levanten y cuando se acuesten y cuando caminen diariamente. Esa es la forma que tenemos de aprender, a través de la repetición, a través de la imitación. Y hoy, siglo XXI, año 2021, si nos ponemos a pensar, ¿nos parecemos nosotros a nuestro Padre Celestial? ¿Nos parecemos a quien representamos aquí en la tierra? Creo que no. Entonces la pregunta es: ¿y por qué no? Volvemos al Génesis, donde todo está ahí, el origen de todas las cosas. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto, un lugar maravilloso, donde no tenía que hacer mucha cosa, porque todo estaba en perfecto equilibrio. Pero le mandó el Señor a Adán a que obedeciera ciertos aspectos. De esto no vas a comer, le dijo. Esto no lo tenés que hacer. ¿Y qué fue qué es lo que hizo Adán? Desobedeció. Y esa desobediencia fue lo que rompió el equilibrio en el hombre, de ese perfecto hombre, y lo que rompió con el propósito de Dios en nosotros. Nos separamos, hubo
una ruptura en la comunicación con el Padre Celestial. Génesis 3:17, Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y esta orden que Dios le había dado al hombre antes del pecado, que debíamos criar hijos, llenar la tierra, con esta característica de ser un ser comunitario, social, donde la idea de Dios era que se transmitiera la vida de Dios en las generaciones. Como entró el pecado al hombre, lo que el hombre ahora iba a transmitir es esa forma caída de la humanidad. Por eso no nos parecemos a quien deberíamos representar. Por eso hay maldad y cada vez más maldad en la tierra. Porque el perfecto equilibrio que tenía el hombre se rompió en el Edén y se fue transmitiendo de generación en generación, y por nuestra propia causa hemos maldecido todo el lugar donde vivíamos. Queridos hermanos, la idea de Dios era que nosotros nos teníamos que parecer a Él y transmitir toda su vida a las futuras generaciones. Hace un rato hablábamos que el carácter es lo que se forma, es lo que se imprime. Siendo una raza caída, atravesada por el pecado, lo que nosotros podemos transmitir a veces son buenas cosas, pero siempre atravesadas por la maldad. Eso lo heredamos, lo enseñamos. Y lo que se imprime a veces en hogares que están atravesados por violencia, maldad, se imprime en ese nuevo ser que se gesta o que nace en esa familia. En los próximos encuentros vamos a hablar que Dios en el Edén también proveyó una redención para nosotros, para esta separación que tuvimos entre nuestro Padre. ¿Vieron ese dicho que dice de tal palo tal astilla? Cuando vemos a un papá que se parece a su hijo, o su hijo al revés, que se parece a su papá y en gestos, en forma de hablar, en temperamento, la idea era esa, que nosotros nos pareciéramos en todo a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Pero fuimos malos, desobedientes. Pero Dios en Génesis 3:15 promete un Redentor y lo cumplió, Cristo nuestro Señor. Y esta forma humana que está mala, cada vez más violencia, cada vez más indiferencia, hay un Redentor que restaura la imagen de Dios en el hombre, Cristo. Y así como nosotros transmitimos a nuestros hijos y formamos en ellos el carácter con nuestras limitaciones, Dios quiere que transmitamos su vida a través de la nuestra. Por eso necesitamos volver al origen, por eso necesitamos ser regenerados, restaurados. Y Cristo en la cruz del Calvario rompió el yugo que nos separaba de Dios para siempre y nos dio la oportunidad de volver al origen, de ser regenerados. Es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que termina cuando el Señor nos lleve a su presencia. Pero a medida que avanzamos y somos llenos de su Espíritu Santo, Él vuelve a restaurar en cada uno de nosotros su imagen.
Hay un mundo que se pierde, que necesita saber de Dios. Nuestras familias necesitan saber de Dios. Y debemos cumplir con el propósito que fuimos creados, ser sus representantes en la tierra, que conozcan a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros modelos. Como dijimos al principio, nuestros hijos, los hijos que nacen en familias imitan, copian modelos. Para cerrar, pregunto, ¿cuál es el carácter que se imprime en tu casa, en la vida de tus hijos? ¿Qué carácter imprimieron en vos? Y si tiene tiempo, le voy a hablar de que no fue tan bueno. O quizás puedes decir, sí, la verdad que buenos valores. Debemos volver al origen, y es volver a Dios, que nos espera con los brazos abiertos para volver a restaurar en cada uno de nosotros su imagen. Los invito a que el 14 sigamos hablando sobre este tema, qué cosas afectan en la crianza, qué cosas deforman la imagen de Dios en la vida del ser humano. Eso lo vamos a charlar en nuestro próximo encuentro. Pero para que te quedes pensando y que puedas decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy imprimiendo en los míos? ¿Qué imprimieron en mí? Medítalo en oración. Es hora de volver al origen. Te invito a orar. Padre Celestial, te doy tantas gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza, y también por haber provisto un Redentor para volver a regenerar esa imagen perdida en los seres humanos, esa imagen tuya en nosotros. Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos tener el modelo de Cristo para imitar, para copiar, para que los que vengan detrás nuestros copien, Señor, esa imagen y semejanza. Te doy tantas gracias, Señor. Te bendigo y te agradezco por esta oportunidad de compartir esta charla con mis hermanos. Amén. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos este fin de semana en la iglesia.